ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez, en directo desde el... Otro punto de la ciudad de Santiago, en San Miguel. ¿Usted teme de que estos hechos puedan entorpecer la normalidad de aquel proceso del día domingo, de aquí al domingo, que se puedan repetir incluso hechos como este? A ver, nosotros primeramente lo que hacemos es condenar de la manera más directa y tajante este tipo de actos. No debe haber espacio para la violencia y lo que hacemos es claramente un llamado a que, como ha sido siempre nuestra tradición cívica, esas elecciones del día domingo se lleven en un marco de respeto y, por supuesto, de tranquilidad y de seguridad para todas las personas, como ha sido siempre nuestra tradición. No creemos que vaya a ser de una manera distinta esta vez. Creemos que estos hechos que usted señala son hechos de carácter aislado, pero no por ser aislados no los condenamos. Los condenamos y, por cierto, ahí tiene que actuar las instituciones que corresponden, hacer las investigaciones que corresponden para llegar, ¿no es cierto?, a conocer bien quiénes son los responsables de estos hechos y que cumplan de acuerdo a lo que establece nuestra legislación. El llamado es a que tengamos el día domingo elecciones primarias en un marco de respeto al orden y la seguridad pública, como ha sido siempre la tradición democrática chilena. Hola, ministra, buenas tardes. El candidato Alejandro Guillé, o el precandidato Alejandro Guillé, se refirió a las primarias de este domingo. Dijo el domingo: no los voy a alentar a que vayan a votar, ¿para qué voy a ser tan falsete? Guárdense mejor para las otras. ¿Cómo toma el gobierno el llamado de Alejandro Guillé, siendo que Alejandro Guillé pertenece a la nueva mayoría, que es el conglomerado de gobierno, y está todo este proceso de primarias que los involucra a todos? Bueno, yo creo que desde el comando del senador Alejandro Guillé ya han explicado el alcance de sus dichos, el sentido que tuvieron sus palabras y por lo tanto nosotros como gobierno nos quedamos con esas explicaciones que dio su vocera de campaña. Y en relación a las elecciones del día domingo, el gobierno reitera la importancia que tienen las elecciones primarias en nuestro proceso democrático. El Ejecutivo, el gobierno de la presidenta Bachelet ha sido especialmente, digamos, activo en señalar que las elecciones primarias son un logro para Chile, para nuestra institucionalidad y por lo tanto el llamado es a valorarlas, a respetarlas, a considerar, por cierto, el rol que juegan en nuestro proceso democrático. Ministra, pero una cosa es la explicación que haya dado el comando de Guillé y otra cosa es la opinión del gobierno frente a estas declaraciones del senador. Acabo de señalar que el Ejecutivo considera que las explicaciones que dio su representante, su vocera, nos parecen que son el sentido que tuvieron las palabras del senador Guillé. ¿Cómo está, ministra? Muy buenas tardes. Le quería preguntar por las críticas que ha tenido Chile Vamos y el Frente Amplio al gobierno por no haber hecho campaña de difusión para las primarias. A ver, esto también lo hemos explicado en reiteradas oportunidades. El gobierno en muchas comunicaciones ha señalado la importancia que tienen las elecciones primarias. Hemos dicho de lo importante que son, ¿no es cierto?, en nuestro proceso democrático, como lo acabo de señalar hace un momento atrás. Por lo tanto, no compartimos esas críticas. Creemos además que el calendario respecto a las elecciones primarias y de las campañas que van a difundir estas elecciones fue planificado mucho antes de las decisiones que los conglomerados tomaron en relación a su participación en estas elecciones. Por lo tanto, son críticas sin ningún asidero con la realidad. Ministra, ¿Eso? Aquí estamos presentando la grabación. Ministra, ya sé que ha hablado el ministro del Interior subrogante, Mahmoud Alewi, con respecto a lo que muchos quieren hacer el día de mañana, ganando Chile, esperemos, o perdiendo Chile eventualmente. ¿La gente puede salir con toda tranquilidad en medio del proceso de elecciones del día domingo a celebrar a la calle? A ver, el día domingo no hay nada que impida que podamos celebrar, esperamos todos que estemos celebrando el triunfo de Chile ese día, ¿no es cierto? No hay nada que lo impida. Lo importante y el llamado, como siempre, a que sean celebraciones que se marquen siempre en el respeto a la seguridad de todas las personas, que sean manifestaciones alegres, festivas, familiares y que no entorpezcan, por cierto, el normal funcionamiento de la vida de las personas, pero la seguridad de las personas. Creemos que es compatible, además, el proceso de primarias
con la eventual celebración. Lo importante en esto también es que prime el buen criterio de las personas, pero además, por cierto, habrá el resguardo de las instituciones policiales a cargo de resguardar el orden público para que todas las personas estén seguras, tanto porque estén se están llevando adelante y participando en las elecciones primarias, como por la eventualidad de que estén celebrando el que esperamos sea el triunfo de nuestra selección chilena. Buenas tardes, ministra. Preguntarle también por los dichos del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en CNN Chile, donde él manifestó que no importaba lo que él pensara acerca de las AFP, sino que importaba lo que pensaran los votantes. ¿El gobierno coincide con esas declaraciones? Y preguntarle si este 5% que se está discutiendo entonces, porque dice que han sido injustas las críticas, debiera manejar las AFP y no el Estado. Pero el ministro Valdés hace una explicación bastante más larga que la que usted señala respecto de por qué ese 5% adicional que está proponiendo el proyecto de ley que próximamente ingresará al Parlamento, todavía no ingresa ese proyecto de ley al Parlamento, va a ser administrado por una entidad distinta a las AFP. No solo se trata de un tema de legitimidad, que es en realidad el concepto que explicó el ministro Valdés como una primera razón, ¿no es cierto? Es importante la legitimidad social que tienen los sistemas, eso no cabe ninguna duda, y juegan un rol importante en la toma de decisiones, y no es ningún misterio para nadie que hay un cuestionamiento respecto de esa legitimidad y por lo tanto el rol que han jugado las AFP, pero también hay un reconocimiento desde el punto de vista técnico del rol que juegan, y por eso en este proyecto de mejora a las pensiones estamos planteando un sistema, ¿no es cierto?, que de alguna manera incorpora la administración de las AFP, pero que lo complementa desde el punto de vista del componente solidario, de seguridad social, que debe ser administrado por una entidad distinta. Yo llamo a que estas explicaciones no sean vistas de manera reducida, sino que se lea completa la explicación que dio el ministro Valdés, que tiene elementos de carácter técnico profundos, bien importantes, acerca de por qué este 5% adicional no los administraría una AFP, sino que un ente estatal autónomo de muy buena gestión, por lo demás que se está planificando en este proyecto de ley. El mensaje central es además que el propósito del gobierno de la presidenta Bachelet es mejorar las pensiones de chilenos y chilenas. Eso es lo que estamos buscando, y por esto este 5% adicional incorpora un componente, digamos, solidario de un 2% y un componente que va a las cuentas individuales de un 3% para mejorar las pensiones de los actuales pensionados por el sistema de AFP y de las futuras generaciones. Pero no importa entonces lo que piense el ministro de Hacienda, que dice que han sido injustas las críticas al sistema de AFP, ¿el gobierno también considera que han sido injustas las críticas al sistema de AFP? El llamado es a entender las explicaciones que ha dado el ministro Valdés en su amplitud. Él ha señalado de una manera bastante técnica y clara el rol que juegan las AFP desde un punto de vista técnico, y lo que importa aquí es que la propuesta que el gobierno está haciendo es la de crear un ente autónomo del Estado que administre el 5% adicional. ¿Cómo está, ministra? Buenas tardes. Hoy se entregó la cifra que el del desempleo ha bajado. Eso quiere decir que subió, perdón. Quiere decir que seguimos con una economía estancada. A ver, evidentemente, cada vez que la cifra de desempleo aumenta, evidentemente son cifras que a nosotros no nos gustan, que como gobierno, por supuesto, queremos que el desempleo disminuya, y estamos haciendo acciones concretas para que eso ocurra. Estamos haciendo también esfuerzos muy importantes por tener alianzas público-privadas que permitan mayores generaciones de cupos de empleo. También hago un llamado a que se miren las cifras de cómo ha aumentado, aunque sea poquito, pero en estos últimos 12 meses, el empleo asalariado. Eso es una buena noticia, es una buena tendencia. Por cierto que es poco, pero creemos que es un buen dato que hay que mirar también. Y el llamado a los empresarios, a los emprendedores que generan mano de obra, es, por cierto, también utilizar los instrumentos que tiene el Estado a través de el CENSE, Cercotec y otros organismos, justamente para la generación de empleo tanto de jóvenes como de mujeres. Y por parte del gobierno y del Estado también, con una fuerte inversión pública que permita también la generación de mayores cupos de empleo. Pero, por cierto, son cifras que no nos gustan y que estamos haciendo todos un esfuerzo por ir superando. Buenas tardes. Muchas gracias. Bien, finaliza el punto de prensa de la vocera
de gobierno, donde ha abordado diferentes temas, uno de ellos las primarias, el llamado a que se realicen con normalidad durante este día domingo sobre los hechos de esta microquemada y panfletos. La ministra ha dicho que condenan estos hechos, que no debe haber espacio para la violencia, aunque sean hechos aislados, pero también están esperando los resultados de esa investigación, pero en cualquier caso estos hechos los condena el gobierno, y también ha reiterado que para el gobierno las primarias son un proceso importante que esperan que se desarrolle de la mejor manera.